Teresa. Bien, estamos de vuelta, nos agarraron en plena... ¿Tenías alguna frase final de era Jean-Paul Sartre? un pequeño concepto para cerrarlo, de no dejar así Suelto, flotando lo de Sartre. Es un escritor que ha hecho una obra extensísima, que uno invita a leerla, porque es un escritor fabuloso. Toda una generación lo leyó, Sí. marcó una época, y tiene un libro que yo recomiendo mucho, de tantos, que es Alrededor del 68. Ah, esa no la conozco. Es una obra espectacular, es un pequeño ensayo, muy sencillo de leer, es un escritor que de muy fácil lectura, y porque el 68 fue un año paradigmático. Sí. 68, 69, ahí Sí. pasó Woodstock, pasó Sí, la muerte de sí. Che Guevara, Sí. pasó El Mayo francés. pasó el Mayo francés, año más, meses más, meses menos, el alunizaje. Se llegó a la luna, Bueno, sí, en el 69. Vietnam. Vietnam, sí. Fue un año del proceso de descolonización africana. También, sí. Fue un año tremendo para la civilización. Sí. Y él lo describe muy bien en ese... Es como un resumen del un siglo. es un resumen del siglo, de su vida, y yo aliento a los jóvenes que tengan ganas, que lean Alrededor del 68, que van a entender mucho de las viejas luchas que después provocaron movimientos de liberación y hacen que hoy disfrutemos, por ejemplo, de democracia. Perfecto. Libros como esos. Estamos totalmente. Después, alrededor del del 68. Perfecto. Hugo, tenemos a Manuel Belgrano ahí en la grilla. ¿Qué sensación te queda? Estos días Alperín Dongui, antes de morirse, dejó un librito de 130 páginas, donde, imagínate, lo trató de incompetente, fantasioso, iluso, egocéntrico y sin sentido común. Pobre nuestros héroes, ¿no? Me parece que le hace un flaco favor no al prócer, sino realmente a la persona. ¿Habla más de quién dijo eso? Sí, no me voy a jugar a una persona que no está acá para defender. No, lógico. Pero lo iluso puede ser, porque un hombre que tiene muchas ilusiones, en todo caso. Sí, en el buen sentido. En el buen sentido. Le puedo conceder la ilusión que tenía de una América libre. Sí. Fue un tipo luchador, estuvo en 1789 en Europa cuando se producía la Revolución Francesa, por ejemplo. Bueno, él fue a ver, si hay un hombre que aportó a la liberación de América, porque la primera revolución libertaria fue la de 1810 en Argentina, sí. Que produce una cadena dominó con el resto de los países de América. Y creo que aporta mucho Moreno, aportan Castelli. Castelli era medio pariente. Primo hermano. Sí. Las madres eran hermanas. Pero él, habiendo estado en 1789, allá en Europa, 17 años en Salamanca, claro. Él estudió en Salamanca, Derecho. Sí. Estalla la Revolución Francesa en el país vecino, en Francia, estaba en España, en Francia. Y claro, las aulas de Salamanca se inundaron de la literatura que había de hecho esa época, ¿no? Rousseau, digamos, todo lo que había producido la Revolución Francesa. Él con esa atmósfera, con ese espíritu, viaja a la Argentina. Viene a la Argentina y trae en persona, acuérdate que acá estaban prohibidos, Rousseau era una literatura prohibida, trae escondida en el baúl una serie de libros de época que traía de España, que fueron producto de charlas ocultas en los cafés, sobre todo el Café de Marco, Café de los Reyes, eran los lugares donde se cultivó la revolución. Su aporte fue fabuloso. Pero aparte hay otra cosa, Hugo, perdóname. Sí. Era abogado. El tipo estuvo en 1806 y 1807 con las armas defendiendo Buenos Aires del ataque de los ingleses. Es un tipo valiente realmente. Había dos familias multimillonarias en Buenos Aires, los Pueyrredón y los Belgrano. Sí. O sea, era el hijo del hombre más rico de Río de la Plata, de don Pedro, un genovés, don Pedro Belgrano. Un hombre de muchísimo dinero, muchísimo dinero. No le hacía falta ni trabajar, ni un corno, y menos anotarse como sargento en el regimiento de patricios. Se anota como suboficial. Y era un abogado prestigioso, porque era el abogado de Buenos Aires. Había trabajado en algo así como una cancillería o una delegación. Una consulería, digamos, que era la administración pública en realidad de la época. Pero lo hacía por entretenerse, era un tipo que tenía, repito, muchísimo dinero. Y me parece que flaco favor lo hacemos con ese tipo de comentarios. Todos tienen defectos, ¿no? De hecho, la historiografía oficial trató de ponerlos allá arriba. Sí, Jauretche decía hay que verlos en calzoncillos. Por supuesto, tenían su defecto. Otra cosa, eran personas, tenían defectos. Seres humanos como cualquiera. Por supuesto, nadie dice que era un santo. Pero su heroísmo
intelectual de traer esas ideas y difundirlas, porque se jugaba la vida. Y el heroísmo marcial también, de ir con los ejércitos. El heroísmo de bancarse junto con Castelli y con su primo el 22 de mayo, porque el cerebro de la revolución fue Belgrano, sí. Era el triplete Castelli, Moreno, Belgrano, que era el trío naranja, digamos, sí. Que era la parte más activa de la revolución. Convocar al Cabildo Abierto el 22 no era pavada, ¿eh? No, en eso. Hoy se dice fácil, estudiamos rapidito en la escuela, matamos en el pizarrón, pero el Cabildo Abierto el 22, porque para mí el día patrio del 22, yo festejo el 22 del 25. Sí, el 25 es la jura de la Junta, pero epílogo, el Cabildo Abierto es el 22. Y su alma mater es Belgrano. Y después se banca nada menos que una lucha armada, venirse con un ejército. No, increíble. Un abogado que en su vida había agarrado salvo en el periodo este que hablamos de los 806-7. Él no era un guerrero, digamos. Y estuvo acá en Misiones. Fue gobernador de Misiones. Estuvo en Paraguay, estuvo en Salta, en Tucumán, hasta llegó a ganar batalla, digamos. Bueno, sí, lógico. Es como decir, Crucero del Norte va a jugar contra el Real Madrid, le pega un baile, digamos. No era fácil. Él cuando viene acá, llega acá, se viene caminando, 40 días tarde. De Plaza de la Victoria, que hoy sería Plaza de Mayo, hasta Candelaria. Así que estamos reivindicando a muerte a Belgrano. Tanto lo reivindico como en lo personal, por eso me piché con lo de Dongui. En mi despacho se llama Juan José Castelli. Y mi sala de situación en Vicegobernación se llama Doctor Gobernador Manuel Belgrano, que fue gobernador de Misiones. De Misiones, porque él dio normas y todo. Él escribió el reglamento para los naturales. La primera constitución de los misioneros lo hace. En guaraní y en castellano lo hace Belgrano. Perfecto. En el famoso Sarandí que está acá en Candelaria. Yo no sé cuánto tiempo tenemos porque ya nos están echando. Hugo, te agradecemos, sabemos, otra vez lo decimos y con gusto no va a ser la última vez porque si las posibilidades se dan, vamos a seguir charlando. Bueno, sí, yo encantadísimo. Que nos apasionan, ¿no? Encantadísimo. Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Hugo. Gracias.